mi mamá a los 9 añitos o quizá un poquito antes aún, porque en la playa había mucho berberecho y mucha almeja y allí íbamos con los cubos, los llenábamos, los cocíamos y los traíamos a vender a una conservería que había aquí en Carril en La Rosa, la de Crespo. Tanto mejillones como berberecho, que los mejillones nacían en las rocas, en las piedras que tenían para dividir los viveros. Y allí cogíamos los berberechos, porque almejas no había. Había pero naturales y nosotros no entendíamos porque había que andar con unos hachos a los ojos. Y allí cocíamos, llegábamos a casa, cocíamos el mejillón, cocíamos el berberecho y los traíamos a vender, un kilito, nos daban 1 peseta, 2 pesetas. Mi mamá, mi hermana era la mayor y yo las 3, éramos las que íbamos a la marea más. Daquella era libre, no es como hoy, que cada uno tiene sus parcelas y no, ahora ya no se puede ir, pero de aquella sí, íbamos a la Concha, íbamos al Halcón, íbamos a todos los sitios. Ese producto primero, como dice mi hermana, el mejillón, el berberecho, lo escuchaba, lo llevábamos a esa fábrica que hay allá arriba, la de Crespo. Después también íbamos a las cunchas, que con ellas hacían harina para darle de comer a los animales, sobre todo a las gallinas. Descalzas, no había botas aquella. Descalzas y sin guantes, sin nada. Yo con 9 años, 300 pesetas, cuidando a unos niños. Y yo, sirviendo en una casa, también 200 pesetas, pasando las penurias. Pasé mucha hambre, pasé que me pegaban, aún encima, y comer, bueno, era de pena. Por eso nos gustaba más el marisqueo, porque no teníamos dueños ni quien nos dijera nada. Íbamos a coger aquel capacho o aquel cubito de berberechos y íbamos a las ostras y había un señor ahí que vivía en Carril que nos compraba las ostras, otro que se llamaba Tocho también nos compraba, la abuelita de esta niña nos compraba caramujos. Pero antes de casarme trabajé mucho. Íbamos a las fábricas de conserva. Vivíamos aquí, en las casas de herrera, íbamos andando hasta allá, hasta detrás del Real, hasta el Real andando. Cuando encontrábamos una señora que llevaba un camión con vacas y con todo eso, pues nos paraba y nos llevaba y íbamos todas las vacas muertas. Y si no, no es broma, y si no, andando. De 7 de la mañana nos daban 1 hora para comer y seguíamos hasta la noche. Y volvían a casa, cenábamos y para cama. Si había lo que había. Y bueno, mi mamá siempre nos tenía algo, que es un arroz con 4 berberichiños, con 4 mejillones. Mi mamá siempre nos tenía un huesito, nos cocía y nos hacía una paellita. Teníamos hambre, vamos a ver, pasábamos necesidad de cosas, pero hambre como pasaron otras personas, no. A lo mejor no teníamos el chocolate, no teníamos el plátano, no teníamos una buena fruta, pero el resto. Y después marchamos las dos a trabajar para el colegio de las filipenses y ahí fue nuestra mejor época de la vida. Yo estaba sirviendo en una casa horrorosa, horrorosa. Me escondían todo. Me hacían cada cosa. Se quitaba la carne las grasas de las carnes de los bistecs. Hacía con un hilo de esos de los chorizos, hacían, me maquillaban, me cocían 2 patatas y me la daban. Yo comía la patata cocida, el otro no lo comía. Un buen día vino una amiga mía tan buena que nunca... Bueno, me dijo, Rita, ¿quieres venir para las monjas? A trabajar, que necesitan chicas. Y yo, sí, ahora mismo. Llegué allí, fueron mis 6 años más maravillosos de la vida. Maravillosos, nos pagaban bien, comíamos bien, trabajábamos mucho, porque trabajábamos de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Pero fue la época más feliz y más bonita de mi vida. Trabajábamos, pero comíamos y nos pagaban muy bien. Nos daban un mes de vacaciones, por Semana Santa también. Pagas extras. Fue la época más feliz de mi vida. Después me casé, empecé en el mar con mi marido y después del mar de mi marido me metí en la agrupación de marisqueo a pie. Estuve 15 años hasta jubilarme. Yo estuve desde los 9 años, ya, como te dije, ya yendo al mar con mi mamá y con mi hermana, bien, hasta ahí. Y luego cogí ya una casita para servir, pero yo no paraba, yo no quería estar sujeta todo un santo día, porque a mí yo la casa era la de Tanis, que daba al mar, veía a mis compañeros bañándose, jugando por la playa, y yo allí sujeta, limpiando y trabajando. Un mes, yo duraba un mes en cada casa, tuve unas cuantas, hasta que por fin ya
me llamó mi hermana hace falta una señora para el comedor, allá me marché para el comedor. Y yo era la jefa del comedor y más iba con una monja a la mañana a la compra, a comprar el pescado y más la carne, que ya estaba encargado del día anterior. Y luego llegaba, ponía el comedor, ponía para la comida, eran 160, 180, entre pensionistas y más internas. Le calentaba a las más pobreciñas que traían la comida de casa, se la calentaba en el horno y se la llevaba para su mesa. Cuando acababan de comer, lavábamos toda la loza de todos en los fregaderos, que no había lavavajillas, toda a mano, uno para aclarar y otro para lavar, o al revés, para lavar y para aclarar. Se tendía se ponían los platos en un platero grandísimo que había, y ya quedaban a escurrir para la noche hacer lo mismo. Y así hasta que recogíamos toda la cocina. Al acabar, que acabábamos 3 y media o 4 veces, y de 4 a 6 teníamos 2 horas libres. Que podíamos elegir. Nos daban a elegir las monjas, costura, sacar el graduado, porque el graduado lo sacamos después de noche, muy tarde. Acabar los estudios para tener un graduado, tan siquiera. Y las monjas nos daban para elegir, y fuimos 2 días justos a corte y confección. Nos aburríamos. Los novios nos dijeron, mira, o corte confección o nosotros. Y salimos del corte confección. Y ya te digo, de ahí me casé, tuve 2 hijos en un año, José y Masima. Cuando estaban ya un poquito creciditos, se los dejé a mi hermana y me fui ya a trabajar para el puerto, y allí eché 39 años en la autoridad portuaria. Trabajamos mucho, pero bueno. Trabajamos mucho, pero mucho. Tuvimos una madre que nos enseñó a trabajar y eso es lo que le debemos. Porque aún hoy, si pudiéramos salud, si pudiéramos, ya no se puede. Aún nos llaman para trabajar en muchos sitios. Cambio, yo también no lo pasé mal en la agrupación, ¿eh? Pero bueno, había que trabajar más, que había que tirar por el gancho, y había que lluvia, frío, calor, mojaduras. Muy diferente de las monjas, que estabas dentro, aquí. Mi madre llegaba a pues casa yo tiré por la gancha hasta los 64 años, que fue cuando me jubilé. También tenía mi propia, y la tengo aún. Ahora la trabajan ellos, pero la tuve. La trabaja Rita, la trabaja mi hijo Rolito y mi hijo Luis. Nosotros la hicimos y la pagamos, y ellos la heredaron. Había que echar la arena, era nada, era fango y había que echar la arena. Está allá en la punta de allá de todo. De aquella me costara, no sé si fueron 100 y algo, 200 y algo, de aquella, 200.000. Yo no me acuerdo ya, porque ahora con el rollo del Eurides, pero nos costara. Y echar la arena nos costó mucho dinero, mucho. No, porque trabajábamos, mi marido iba al pescado a marisquear. A gastarlo. Calla. Mira, mi marido iba, por ejemplo, al pescado con las redes, con las vetas o con las nasas, y llegaban ellos, se metían en cama, se dormían, porque trabajaron toda la noche, y ella y yo íbamos a venderlos por las casas a gritos. Con los niños que no había cuarto encima del marisco. ¿Entiendes? Nos cambió la vida muy. Yo tuve suerte que seguía, cogí el puerto y ya me decidí de ir a vender por ahí. Fueron nada más que los primeros 5 años. Y después ya me marché para el puerto y estuve muy contenta hasta que me jubilé. Pero la mujer del marinero no termina nunca de trabajar, nunca. Porque los marineros tienen una vida muy distinta a los otros trabajadores. Ellos llegan de la mar y la mujer tiene que limpiar, y antes no había lavadoras, ir a lavar la ropa para que ellos descansaran, porque estuvieron toda la noche trabajando. Nosotros no. Nosotros a lo mejor sin dormir con los niños en brazos. No, en aquello no había furtivismo, no existía. No, sí, porque porque venían también los de Santiago y llevaban. Era libre marisqueo, no había parcelas. Aquí no vayas que es de fulanito, aquí no, todo era libre. Y como era todo libre, pues íbamos a libre marisqueo. Hombre, claro, después nos fue mejor, porque después íbamos con tranquilidad. Te llamaban, por ejemplo, yo iba allá a las islas, venía el guardián, le enseñaba mi carnet de mariscadora y adiós, muy buenas. Y vas más tranquila con la legalidad, tú tienes tu carnet de mariscadora y puedes ir donde quieras.
Ellos ahora tienen sus parcelitas, que tienen su playa, tienen su lombo, pero antes nosotros entrábamos en la Compostela y íbamos hasta allá, hasta el Cabadell, donde estaba el puerto hoy de carga y descarga, aquello todo era terreno. Pues cambió todo, íbamos tranquilas, no había miedo, podíamos trabajar cómodamente, ya teníamos nuestra ropa, nuestra funda, cada semana cobrábamos, nos daban un cheque en la cofradía, íbamos a cobrar a la caja de ahorros, una vez era mucho, otra vez era poco, según como fuera el marisco de caro, porque a veces tenía buen precio y otras veces bajaba. Había más mujeres, hombres no sé, hombres había 4 o 5, no había más. Éramos 80 y tantas, y hombres poquito. Hay más ahora hay más ahora que cuando yo estaba, porque no tienen a dónde ir y se metieron a marisquear. Mucha gente quedó sin su empleo y se metió a marisquear. Carmen la Camaña era mi abuela, en realidad es Carmen Vilas Camaño, pero la conocían como Carmen la Camaña. Mi abuela fue conocida porque llegó a comprarle el marisco a casi toda la gente que se lo quería vender para ir a venderlo a Santiago. Llegó un momento que ella surtió a casi todos los hoteles y restaurantes de Santiago para bodas y banquetes, y entonces tenía que comprar mucho, era conocida por compradora de marisco. Yo soy mariscadora, pertenezco al marisqueo a pie de carril. También tengo una parcelita, un vivero, que fue heredado por mi tía y mi tía me lo pasó para mí, era de mi abuela Pepa, su madre Manuela y su abuela Joaquina, que fue una de las últimas pobladoras de Cortegada. Manuela se vino, o sea, mi bisabuela se vino de niña para aquí, para el pueblo, para la península, como le llamaban ellos, y mi abuela ya nada, mi abuela ya nació aquí en Carril. Durante una crisis que hubo muy importante aquí en Carril, en la zona, los alcaldes de Carril, Vilagarcía y Villajuan, tuvieron la brillante idea de regalarle la isla a Alfonso XIII. Como le gustaba venir a cazar por aquí por la zona, pues dijeron, pues le vamos a regalar la isla para que se construya su palacio de verano y así que traiga puestos de trabajo y que genere empleo, pero la cosa no salió bien porque se demoró mucho en el tiempo las expropiaciones de las fincas, de las casas, y de aquello ya se estaba construyendo el Palacio de la Magdalena en Santander, y después ya llegó la República y hizo una inmobiliaria con Cortegada, después la inmobiliaria se la vendió a la Xunta y ahora es Parque Nacional. Pues mariscadoras es que tenemos un permes, es como un carné que te habilita para poder trabajar en las zonas que son, pues digamos, de la consellería. Le pertenecen a la consellería, pero le deja la explotación a la cofradía, y la cofradía pues lo hace con las agrupaciones de marisqueo, o bien a pie o bien a flote. En nuestro caso somos mariscadoras de a pie. Y los parques de cultivo no, los parques de cultivo son nuestra propiedad, como quien tiene una finca en tierra, pues nosotros tenemos nuestra parcela en el mar y ahí lo gestionamos nosotros, podemos ir cuando queramos y coger la cantidad que nos dé la gana. Y sin embargo, cuando estamos con el permes en los terrenos de la consellería, ahí sí que nos tenemos que amoldar a unas normas pues que impone nuestra propia directiva, otras que impone la cofradía, y luego sobre todo que quien manda en esos terrenos es la Xunta, que pone sus medidas también. En la agrupación consta de 87 socios. Parquistas viven directamente de los parques de cultivo alrededor de unas 600 familias en Carril. En mi caso, mis parcelas, yo tengo dos, una la heredé de mi abuela, de Carmen la Camaña, de la que te comentaba antes, y la otra la compré, se pueden transferir, o sea, cuando tú no la trabajas pues la puedes vender, y si no, pues la puedes heredar también, es como si fuera tu propiedad. Y en mi caso, pues una es comprada y la otra es heredada de mi abuela. En mi caso es heredada, la heredó mi tía y mi tía me la pasó para mí. Y hoy en día la trabajo yo. El trabajo en realidad es el mismo cuando estamos en un sitio que en el otro, porque se trata de lo mismo, de cultivar almejas y berberechos. Entonces es lo mismo, hay que sembrar, hay que limpiar, hay que rarear,
todos esos son trabajos, digamos, no productivos, no, en los que no cobras, y luego está en el que cobras, que es el de extracción, es quitar el producto cuando llega al tamaño comercial y venderlo. En este caso, pues en la lonja, tanto si viene de las parcelas de los parques de cultivos como del otro, solo que cuando llegas allí das un código o el código por el que vayas a vender. Pero el trabajo es el mismo, hay que controlar los invasores, hay que controlar las algas, los depredadores de dos patas, que también hay que controlarlos, y mirar un poquito la producción. Somos cultivadoras, a diferencia de nuestras abuelas que eran... nuestras abuelas eran recolectoras, ellas venían al mar y cogían lo que la naturaleza les proporcionaba. Nosotras hoy cultivamos, ellas no sembraban, no echaban ellos esperaban a lo que la naturaleza produjera. Hubo muchos cambios a todos los niveles, mira, desde las ropas, ellas venían con faldas, muchas capas de faldas y se mojaban todas ellas, y todas las capas acababan mojadas, pesaban toneladas, descalzas. Incluso el material que utilizaban como depósito para meter las capturas, ellas venían con cestas de mimbres, que con la humedad, la salitre y todo esto, cada 2 por 3 tendrían que estar cambiándolas. Hoy en día no, tenemos material mucho más resistente. La ropa, nosotras venimos con vadeadores, con fundas, si es invierno de neopreno, si es en verano de goma, que son más fresquitas. Y después el tema de lo de la seguridad social. De aquella, es más, no existía la figura, digamos, no tenía una forma en la que ellas pudieran meterse para cotizar. De hecho, mi abuela se jubiló y cotizó toda su vida, bueno, toda su vida, desde que le permitieron cotizar como redera. En aquel momento, para poder trabajar en el mar tenía que ser enrolándote. Para poder enrolarte necesitabas la libreta del mar. La libreta del mar no fue accesible para las mujeres, lo teníamos prohibido eso hasta los años 80, o sea, hablamos del antes de ayer. Entonces nuestras abuelas no podían cotizar, no existía ninguna figura en la que ellas pudiesen cotizar en el mar y cotizaban como rederas. Mi abuela en su caso no cosió una red en su vida. Y a mí me llama mucho la atención que a día de hoy las rederas, nuestras compañeras, nosotros las vemos como compañeras del mar, son las únicas que no cotizan por el mar. Es increíble, es un poco así extraña la situación. Y después también te cambia, mi abuela tuvo sus hijos y los tenía que dar a luz y recién parida volver al mar. Nosotras hoy en día tenemos nuestra baja por maternidad, nuestro permiso de lactancia, tenemos nuestras cosas, también pagamos más de lo que pagaban ellas, estamos agrupadas, nos tenemos que... Tanto si es la parcela, te puedes meter en cualquier agrupación que haya de parquistas, como también en la agrupación del marisqueo, digamos como que... Y aparte que también ya no solo dentro del pueblo, sino que con otros pueblos también nos agrupamos y tenemos lo que dicen siempre, la unión hace el poder. Al ser más y juntarnos, pues conseguimos más derechos. Hoy en día seguimos luchando todas, a día de hoy, por el coeficiente reductor. Tenemos menos coeficiente en el marisqueo a pie, por ejemplo, que en el marisqueo a flote, y estamos separados por una baliza, no es entendible. Que nos reconozcan nuestras enfermedades profesionales. Nosotros tenemos un listado enorme de enfermedades reconocidas. Sabemos que una vez que te metes en el mar estás en contacto con la humedad, con el frío y todo esto, estamos muy expuestas a infecciones de orina, reconocida como enfermedad profesional, pero yo voy a mi médico y tengo una infección de orina y me pone enfermedad común. Y aunque tengo que andar a pelearlo cuando ya lo tengo reconocido y se sabe, lumbalgias, reumas, todo lo que tenemos. Sí. Yo me acuerdo que mi abuela siempre me contaba esto de que casi para en el vivero, que se fue agarrando, de mi padre, que se fue agarrando un bebé de 5 kilos y llegó a casa y parió allí en casa, pero que salió del vivero hasta última hora, hasta que no pudo más. Y comentan las señoras de antes que venían sin fundas, que incluso los días de invierno se meaban a propósito por ellas para calentarse. Sí, sí. Estaban ahí en el mar descalzas, imagínate, ahora estamos maravillosamente en mes de junio, pero tú imagínate diciembre. En invierno, a las 6 de la mañana, que te vendría una marea de las 6 de la mañana, ¿cómo estarían las pobriñas? Yo vivo sola con mis hijas, estoy separada, pero sí que cambian las cosas, gracias a Dios, sí. Antes las mujeres se venían a trabajar a la orilla del mar, cerquita de casa, pues porque cuidaban de sus hijos y de sus mayores. Tenían que estar siempre pendientes, no podían adentrarse, no podían coger una embarcación como hacían los hombres, ir, por ejemplo, hacia Cortegada. Tendrían que quedarse más en la orilla por si algún niño se le ponía mal o algún mayor que estuviera cuidando.
Sí, yo, aparte de lo que comenta Inma, es la seguridad. Ellas venían y, como dice ella, como tenían que estar pendientes de que cualquier cosa de casa, si había un enfermo, un anciano, un niño para vestir, llegaba la hora de prepararlos para el cole, la hora de la comida, ellas quedaban aquí porque dejaban el chollo y se largaban. Ahora nosotros no, nosotras ahora hacemos nuestra jornada completa. Hoy los padres ayudan en casa con los niños, hay que vestirlos, hay que peinarlos, mandarlos para el cole, si hay un enfermo. Bueno, peinarlos. Bueno, Lo de Berto, peinar a Alba no lo lleva bien. No, no lo lleva bien. ¿Te acuerdas de aquella vez que nos llamó? Y estábamos en el mar y suena el teléfono. Pupe, es que no soy capaz de hacer una coleta a esta niña. ¿A dónde la llevo? Y le digo yo, ¿A dónde la llevo? ¿te la llevaré a casa de tu madre? Me dice. Y le digo yo, no, porque cuando vengas a la de mi madre, cuando salgas de ahí para el colegio, la niña ya se despeinó, busca a la vecina, a alguien más cercano. Y se volvió loco para peinar a la niña. Salvo esos detalles, luego ya todo bien. Claro, pero es otro rollo. La mujer de antes llegaba a la hora de hacer la comida y daba igual que estuviera todo el mar en seco. Es que tengo que irme porque tengo que hacer de comer. Hacer la comida, lavar la ropa, ir al río después de venir del mar, ir al río, a lavar la ropa, etcétera. A ver, las tareas domésticas son mucho más fáciles hoy en día porque tenemos otras comodidades, claro, como lavadora, etcétera, y aparte de eso los hombres hoy en día pues están más implicados en el cuidado de los niños y en el cuidado de la casa, en los quehaceres. Antes se lo comía todo la mujer. Pues mi abuela no era carrilesia, mi abuela es oriunda de Los Martices, una aldeíta de aquí de Villagarcía. Y mi abuela se casó con mi abuelo, que era de Villajuan, de Puerto de Mar, otro puerto como Carril, pero al otro lado, de allí de Villagarcía. Se casaron y él era marinero, andaba embarcado, pero él tuvo un accidente en el barco y no era como hoy. Él en aquel momento estaba en Valencia, lo tenían allí en un hospital y mi abuela se cogió un tren y lo fue a buscar y se lo trajo para aquí porque veía que allí la cosa que ni se curaba, ni lo mandaban para casa, ni estaba embarcado. Entonces lo fue a buscar. Y al venirse para aquí, mi abuelo estaba cojo de una pierna, tuvo un golpe en un barco, le hacían curas y esas cosas, pero esto que no es como hoy en día. Y se quedó inútil, de hecho murió de esas infecciones que cogió. Se quedó inútil, se quedó sin pensión, no se arreglaban las cosas, no había todos los derechos que tenemos hoy. Pero bueno, él seguía teniendo ilusión por el mar y no quería vivir en Los Martices, donde tenían la casa cuando casaron, entonces se fueron para la isla de Arosa. Y en la isla de Arosa quisieron cambiar también, les empezó a ir mal, cogieron allí un traspaso de un bar, pero compraron un barquito. Y entonces cuando decidieron largarse de la isla de Arosa, dijeron, pues o Villajuan o Carril, hay que irse para Puerto de Mar porque tenemos el barco. Y mi abuela le dijo, pa Vilasón no queda tu familia, vamos para Carril. No quiso mezclarse con la suegra o no sé. Y se vinieron para Carril y entonces una vez que estuvieron en Carril con el barquito, él iba a pescar, se lo dejaba a otros porque él ya no podía y bueno, no sé cómo sería el negocio y ella, una vecina, vivían en una casita aquí de alquiler, una vecina le dijo, vente señora Carmen, vente que vou a facer o viveiro, ves conmigo e fas ti outro para ti. Y se fue a la zona concreta de allá de Cortegada contra la punta y le dijo la señora, marca y vente y tal, y ella marcó su parcela. Y empezó a ir al mar, un tema totalmente nuevo y desconocido para ella. Pues mi abuela ahí era joven, mi padre cuando se vinieron para Carril, mi padre era un bebé de meses. Mi padre no tiene recuerdo de haber vivido en la isla de Arosa. No, yo de años y fechas soy bastante mala. Pues sí, mi padre tiene a día de hoy 76 años, pues 46 a lo mejor de la edad que tengo yo hoy en día. Lo que pasa es que ves las fotos y las señoras de antes eran mayores desde el momento que se casaban. Las ves y dices, tú no puedes tener la edad que tengo yo hoy. O me veo yo muy bien en el espejo, no lo sé. Bueno, y a raíz de eso ella empezó a trabajar. Y aquí no estaba la lonja, no había nada. Entonces venían unos camiones y se ponían en las rampas a comprar. Y entonces venías hoy y te decía, por ponerte un ejemplo, no sé esas cantidades, pues te pago a 5 pesetas la lata, se medía por latas que era el kilo, ¿no? A 5 pesetas, por ponerte un ejemplo. Entonces ella se volvía loca al día siguiente y decía, no, pues hoy si me valió a 5, mañana voy a hacer 10, voy a coger 2 más, o, ¿sabes? Hacía sus cuentas. Y llegaba y decía, ay, no, pero hoy no va a 5, hoy va a 3. Y a mi abuela se ponía malísima, ella venía con sus cuentas y se sentía estafada. Entonces, ¿qué hizo? Entonces ella cogió y empezó a coger el tren a Santiago. La primera línea de tren que hubo en Galicia, sabes que unió Carril con Santiago y en la estación vieja y ella se iba.
Y ella empezó así, llevando el marisco a Santiago, su propio marisco. Antes en los parques de cultivo no solo se cultivaban las almejas y los berberechos, también las ostras y los mejillones se cogían y se vendía todo. Como explicaban Concha y Rita, todo lo que se cogía en el mar se le buscaba salida. Y ella empezó a llevar. Y empezó a llevar a Santiago, iba con una cesta en la cabeza, con unos pañitos de sábana, todo su marisquito ahí arriba, la mayoría lo llevaban cocido, se vendía por docenas, no como hoy en día por kilo, y ella vio que aquello daba mucho más y que había una seguridad. No existía en Santiago ni siquiera la plaza de abastos, y ella ya empezó, pero donde está hoy en día la plaza de abastos, en esa zona, se ponían las que llegaban con las verduras de otras zonas, las que llegaban con pescado de otra, mi abuela con el marisco de carril, ella y alguna más, había algunas que venían un día suelto o una semana o tal, pero mi abuela lo empezó a coger como mi trabajo es este. Y entonces ella no fallaba, un día y otro y otro y otro, y mi abuela después empezó a atender allí en Santiago restaurantes que cogían pues para comidas y para hacer banquetes y cosas de estas, y entonces mi abuela ya no le llegaba lo que ella producía, entonces ella ya necesitaba ponerse en la rampa, ya era una competencia de esos camioneros. Por ejemplo, hacía la marea hoy y mañana se largaba a primera hora. O sea, hacía la marea hoy por la mañana, ¿no? Y por la tarde cocía y mañana, al día siguiente se iba por la mañana. Los señoritos de la capital no sabían muy bien tratar el producto, entonces había que llevárselo lo máximo preparado para que no lo estropeasen. Así lo echaban al guiso o lo hacían como fuera. Esto me contaba mi abuela, no sé si era tanto así o de otra forma. Entonces ella ya empezó a comprarle a otros carrilesos que también iban a vender al camión y le decía, compro cheu. Bueno, ya te dijo antes la madre de Inma que le tiene llevado a mi abuela caramujos. Mi abuela después ya compraba de todo. Mi abuela después ya no podía trabajar ella, ya mis tías eran mayorcitas, mi padre también, y le echaban ellos una mano a mariscar y a cocer y ella ya solo se podía dedicar a vender. Mi abuela, mira la costumbre que tenía de coger el tren, que el revisor, el que le picaba el billete, cuando quería salir el maquinista le decía, falta siña Carmen a Camaña, falta siña Carmen a Camaña. Sabía que ella venía todos los días y que a lo mejor era cuestión de tiempo, y tiene esperado el tren por mi abuela porque era la costumbre. De hecho, hay un reportaje de lo de la vía de lo de la primera estación y tal, y en ese entrevistaron a uno de los picaderos de los que picaban el billete y la nombró a mi abuela, o sea, era conocidísima en Renfe. Y bueno, y ella vendía eso, le empezaron a coger los restaurantes, luego se construyó la primera plaza de abastos de Santiago y los primeros que tuvieron acceso a esos puestos eran los que vendían en el sitio aquel, los que tenían el puesto en el suelo, y mi abuela fue la primera en tener puesto de marisco de aquí de Carril. Y luego ya mi padre era mayorcito y luego ya no era en el tren, ya mi padre pues tenía un Land Rover y le llevaba varios viajes, mi padre era el que se encargaba de comprar, mis tías de cocer, y al vivero pues iban un poquito todos y ella única y exclusivamente vender. Y esa es la historia de mi abuela. Bueno, pues nosotros, aparte de mariscadoras y parquistas, tenemos una asociación sin ánimo de lucro que se llama Mar Carril. Esta asociación empezó un poquito porque cuando estamos trabajando sobre todo en la playa Compostela, en verano, venían muchos turistas, muchos niños, muchas excursiones de niños, siempre a preguntarnos ¿y qué estáis haciendo? ¿Y qué son esos palos? ¿Y por qué aquí hay estas piedras? ¿Y qué es eso? ¿Una almeja? ¿Un berberecho? Entonces, bueno, un poco Rita empezó ya con la idea de hacer algo y nos lo comentó a Pupi y a mí. Dice, tenemos que hacer, porque nos gusta hablar de nuestro trabajo, nos encanta hablar de nuestro trabajo. Tenemos que hacer algo para explicarles a la gente de fuera cómo es nuestro trabajo. Y así nació Amar Carril. Dudamos mucho con el nombre, jugamos mucho con las palabras. Al final, Amar Carril, porque es amar de amar, que lo amamos, de Asociación Mariscadoras de Carril. Nos gustó ese nombre. Del mar. Tiene un juego de palabras, sí, nos encantó. Y así nació Amar Carril. Hacemos visitas, aparte somos guías del Parque Nacional, sacamos el título de guías en Illas Atlánticas. Nos especializamos, vimos que bueno, nos demandaban de muchos coles, empezamos a trabajar con los coles, con niños, y nos demandaban que si podían traer a niños pues, con distintas discapacidades, claro.
Y nosotras sacamos unos cursos y de hecho nos dieron un premio a nivel nacional de la Red de Mujeres de la Pesca por turismo inclusivo. Nos especializamos en el tema porque dijimos, sí, nuestro trabajo lo puede hacer cualquiera, o sea, solo necesitan tener ganas, ilusión y ganas de mojarse y de mancharse, porque una vez que estás ahí en el terreno es lo que toca y les encanta. Les encanta porque, por desgracia para ellos, hay pocas actividades que puedan realizar, están muy limitados, porque claro, tienes que especializarte, tienes que comprar otro tipo de materiales para hacerles accesible la actividad y están encantados y nosotras también. Tenemos una anécdota con Rosiña, se llamaba Rosiña, una niña que venía en silla de ruedas. Y claro, los monitores le decían, claro, pero es que tú no puedes, había un poco de agua en el parque de cultivos, que no puedes bajar con la silla y tal. Pues yo quiero bajar con la silla, yo quiero sentir el agua, yo quiero hacer lo que hacen mis compañeros. Lo cogieron entre todos los compañeros, la llevaron al parque de cultivo y allí le dimos un rastrillo y era la niña más feliz del mundo. Fue la última en salir del parque. Sí. Llegó con el agua, nos daba por los tobillos y cuando nos marchamos, a ella, si a todos nos daba por la cintura, evidentemente ella al estar sentada por aquí y estaba encantada de la vida y nosotros, bueno, ahora a ver si tu familia no nos mata por mojar la silla. Porque claro, son sillas que valen una pasta y el mar... Dos veces vinieron de la Fundación 11, de los sordomudos de Pontevedra, de Bata. La experiencia con la gente invidente es impresionante, porque a la primera que le dices esto es una almeja fina y esto es una almeja babosa, con el tacto la distinguen a la perfección. Es muy gratificante trabajar con ellos. Sí, ellos aprenden de nuestro oficio y nosotros aprendemos de ellos muchísimo. Sí, sí. La libertad. La oficina que tenemos, esta oficina, que hay veces que en verano hasta trabajamos con los arroases, con los delfines, que se acercan tanto que hasta nos salpican. Es una maravilla, es la oficina, no tener un jefe, parar a descansar, si quieres descansar 10 minutos, pues descansas 10 minutos. El contacto con la naturaleza. Sí, sí, ver amanecer. Sí, es que lo que dice ella, el fondo de nuestra oficina cambia cada día, nunca es igual. Sí. Aunque es la misma actividad, nunca es igual, porque un día tienes sol, otro día te llueve, otro día, lo que dice ella, tienes el arroz ahí saltándote delante. Yo qué sé, otro día viste que un compañero se cayó y ya tienes anécdota para toda la semana. Y siempre es divertido, estás entre amigas, te deja libertad, mucha libertad, te sientes un autónomo porque tú decides cuándo trabajar y cuándo no, y luego sobre todo la conciliación con la vida familiar. Aquí sabes que trabajas de lunes a viernes y no todos, y por la mañana, sabes que si viene el fin de semana no hay colin, no vas a tener problema. Ahora llega el verano, puedes contar irte todos los días a la playa con tus hijos. O sea, la conciliación familiar es del 10 y la libertad y el contacto con la naturaleza y... Y llevar en vez de sangre tener agua salada. Sí, salitre por las venas. Salitre en las venas. Pediría un poquito más de independencia en el tema, digamos, pues administrativo. Por ejemplo, me refiero cuando hablo de que estoy trabajando con el PERMES, en los terrenos de la Consellería. Yo en mi parque sí, porque decido yo hasta el final. Pero en la agrupación tengo que pasar el filtro. Ya las propias marcas que te mete la Xunta para regularnos entre nosotros por tu propia directiva, pero es que luego que tenga que pasar todo, el filtro de la cofradía, ya me parece un exceso. Yo creo que ahí podíamos tener un poquito más de libertad y poder de decisión y decir, mira, nosotros decidimos esto y luego que la Xunta nos lo apruebe. Claro. Y sin pasar ya ese filtro, porque si al final la Xunta tiene la última palabra... Por ejemplo, para pedir una subvención, pues para comprar ropa de trabajo, para comprar herramientas. Sí, nos falta lo que es la representación jurídica, poder tener la agrupación, un CIF como agrupación, o si no nosotras como de forma individual nuestro DNI, para no tener que pasar, que sea la cofradía nuestro representante legal y sea el que tenga que pedir todo lo nuestro. Yo pediría otro patrón, tener una patrona mayor sería un buen deseo.